Buenas tardes, buenas noches. Hola, Gualberto. Ya estás dentro. Ahorita te doy el micrófono para que puedas participar. Listo. Bienvenidos todos a este espacio que hemos organizado en este día tan importante para la causa Provida. Muchas gracias por estar aquí en este momento. Les recordamos que al finalizar, de acuerdo con el tiempo, vamos a tener un espacio para que ustedes puedan participar, realizar preguntas y también compartir mensajes con los que están aquí dentro. Mi nombre es Elena Gaitán y estaré con ustedes en esta noche. Yo soy directora de comunicación de Asociación La Familia Importa y hoy me acompaña Gualberto García Jones. Les voy a contar un poquito sobre quién es él para que sepan que estamos en muy buenas manos. Él posee un doctorado en leyes y también estudios en bioética. Es fundador de la Red Interamericana de Derechos Humanos. También es director ejecutivo de International Human Rights Group en Washington, Estados Unidos, fundador de la organización American Pro-Lifer, consultor de la misión permanente de la Santa Sede ante la OEA y también pues posee distintas experiencias en lo que es la causa pro vida y pro familia en Latinoamérica y también en Estados Unidos. Bienvenido, gusto tenerte de nuevo con nosotros. Hola Elena, ¿me escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Muy bien, pues nada, un gusto estar con todos ustedes y nada, celebrar un gran día en la historia de los Estados Unidos y del movimiento Provida. Así es, para poner en contexto a quienes pues se están uniendo en este momento, el día de hoy la Corte Suprema de Estados Unidos ha derogado de facto la sentencia del caso Roe contra Wade, que en 1973 dio inconstitucional el falso derecho a abortar y pues lo que sucede ahora es que se va a devolver a los 50 estados la potestad de legislar sobre el asunto del aborto. Ya se estima que 26 de estos estados ya están dispuestos a derogar o limitar mucho la posibilidad de abortar, lo cual, pues, si bien no es un triunfo completo de la causa pro vida, es una batalla bastante importante que ganamos y que repercute positivamente en toda la región y a nivel mundial. Así que con Gualberto hemos preparado algunas preguntitas para que vayamos conociendo sobre el tema y al final, pues cada uno podrá realizar sus preguntas. Para empezar, Gualberto, me gustaría que empezáramos con trocitos, básicamente. ¿Cómo explicarías tú o cómo explicaría una persona que conoce del tema el fallo Roe versus Wade a una persona que escucha el nombre por primera vez o que no está familiarizado con este caso? Sí, bueno, el caso de Roe versus Wade fue un caso que se llevó ante la Corte Suprema en el año 1972 y se decidió en el año 73 y básicamente hasta ese punto en los Estados Unidos los estados la inmensa mayoría de estados habían prohibido por completo el aborto y desde un par de años antes el estado de Colorado, Nueva York, empezaron a liberalizar o a despenalizar el aborto en ciertas circunstancias muy concretas. El caso llegó hasta la Corte Suprema, tuvo dos audiencias públicas donde los abogados debatieron el tema y eventualmente hubo de 7 jueces a favor, 2 en contra, donde ellos por su cuenta decidieron que la Constitución, aunque no contiene un derecho literalmente escrito dentro de la Constitución al aborto, consideraron que el derecho a la privacidad otorgaba un derecho fundamental al aborto. Entonces, Roe versus Wade básicamente fue un fallo donde la Corte Suprema decidió que el aborto era un derecho fundamental y que ningún Estado ni el Congreso podrían pasar alguna ley que restringiera ese supuesto derecho fundamental. Y básicamente lo que ocurrió hoy es que se dio marcha atrás, se corrigió ese fallo que era 100% erróneo y bueno, y se hizo de una forma, pues la verdad es que contundente
y con un análisis histórico muy, muy bueno. Así es, Alberto. Y justamente eso va relacionado con la siguiente pregunta que teníamos. Si esta era una decisión que realmente nadie se esperaba o que se venía construyendo y trabajando desde la administración pasada o desde administraciones pasadas. Sí, bueno, yo personalmente llevo 20 años trabajando hacia este día. Eh, Cuando yo estaba estudiando ingeniería aeroespacial en la universidad, cuando por primera vez me empecé a pensar sobre este tema y la verdad es que me impactó tanto que decidí cambiar mi rumbo profesional y dedicarme al derecho para, específicamente para poder llegar a este punto de hoy donde se quite esta gran barrera, este obstáculo a que los diferentes estados y el gobierno pueda proteger la vida antes del nacimiento y también proteger a la mamá gestante. Exacto, sí, y eso es justamente también lo que eh, se está hablando mucho en redes sociales ahora, la verdad hay que tener como que muy claro que la decisión del día de hoy, pues no es que haga que el aborto sea ilegal completamente en Estados Unidos, sino que lo que hace es pasar esta discusión a los estados y que pues cada estado decida, de acuerdo también a sus votantes, cómo se va a manejar este tema también. ¿Sí? Y así como tú dices, pues hay muchos estados también que ya están preparando proyectos de leyes que protejan a la madre, que también fomenten mucho el tema de las adopciones y que pues básicamente protejan al niño por nacer, cosa que en Estados Unidos era algo que muchas personas consideraban impensable. ¿Qué consideras tú con tu experiencia que implica para Estados Unidos la decisión de la Corte del día de hoy? Bueno, honestamente yo creo que es el día más importante en el derecho constitucional de los Estados Unidos, no sé si en los últimos 100 años, y pues implica muchísimas cosas, desde lo cultural hasta lo político, hasta incluso yo diría que la política exterior de los Estados Unidos y cómo pues, han habido muchos intereses que se han promovido internacional a favor del aborto, usando como fundamento que se consideraba el aborto como un derecho fundamental. Entonces, yo creo que todo eso cambia a partir de hoy y volviendo a una cosita que dijiste de la idea de que ya se están avanzando proyectos para también proteger a la mamá durante el periodo prenatal de embarazo, ¿no? Pues hoy justamente pasó algo increíble que el gobernador del estado de West Virginia, que está cerca donde yo vivo en Virginia, es un estado hacia el oeste, West Virginia, y él llamó una sesión extraordinaria de la legislatura de su estado para que consideraran empezar a ayudar inmediatamente a centros de ayuda a la mujer. Entonces, desde el primer momento yo creo que el movimiento Pro Vida está pensando, sí, en prohibir el aborto, pero también en darle unas opciones reales y una ayuda verdadera que hasta ahora, curiosamente, no se le da. Simplemente se abandonaba a la mujer a que tuviera que llevar todo el peso de esa decisión que ninguna mujer quiere tomar. Pues ahora ya estamos viendo incluso desde el primer día, las primeras horas, que ya se están promoviendo estas iniciativas para ayudar a la natalidad en todos los sentidos. Así es, también vemos estados que también han dado feriado, digamos, por esta celebración, que realmente pues cambia, como tú dices, toda la cultura en la defensa de la vida, no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Eh, y por lo mismo quería preguntarte, ¿cuáles crees tú que serían los cambios, tal vez específicos, más significativos en la defensa de la vida para Estados Unidos?
si ya se puede saber qué estados, por ejemplo, pueden prohibir o restringir el aborto. Sí, bueno, ya, de hecho, yo he estado todo el día en entrevistas y Ujú. leyendo la opinión en sí, que son 270 y pico páginas, eh, pero entre tanto, pues he estado siguiendo las noticias y me di cuenta que tres de los Attorney Generals, que son, como se diría, como el fiscal del estado principal, en el estado de Texas, en Missouri y en Alabama, ya están implementando las leyes que tenían preexistentes, que simplemente estaban no siendo implementadas, pero eran leyes que estaban ya vigentes y, y de inmediato han escrito su opinión de que el aborto en sí, de acuerdo a esas leyes que ya estaban en vigor, ya está prohibido. Entonces, en esos tres estados está 100% prohibido. Después he tenido conversaciones con diferentes líderes de los movimientos pro vida en los diferentes estados y en varios de ellos me han dicho que internamente las clínicas de abortos ya estaban comunicando a sus clínicas que cancelaran todas las citas porque aunque ellos tienen un discurso de derechos humanos y de ayuda a la mujer, etcétera, al final todos sabemos que el aborto es un negocio para ellos, se han hecho millonarios, muchísimos, haciendo sus abortos en las clínicas y es un gran negocio y yo creo que lo principal que ellos quieren es pues salvaguardar sus ganancias y sus negocios, entonces ellos están esperando a ver qué pasos pueden tomar, ¿no? Y la verdad es que ha sido impresionante que varios de estos fiscales hayan tomado la iniciativa tan rápidamente para derogar el aborto en sus estados por completo. Así es, sí, y como tú mencionas, pues es todo un cambio que se viene. Muchas personas hablan incluso de un Estados Unidos post Roe versus Wade, que es completamente una generación nueva de una mentalidad pro vida. Y creo que Así ahora, es. pues luego de ver un poquito las implicaciones para Estados Unidos, sabemos que es muy grande por la influencia que este país tiene a nivel pues económico, social y de entretenimiento, por supuesto. Creo que la pregunta que a todos nos ha reunido acá como de distintos países de Hispanoamérica es cuáles serían las implicaciones de esta decisión para países como Guatemala, Centroamérica, El Salvador, incluso para toda la región. Sí, bueno, pues como bien sabéis, el año pasado y los últimos años han sido años bastante malos para la defensa de la vida en Latinoamérica, con Colombia, con México, Uruguay antes de eso, y varios países donde se legalizó el aborto. Y yo creo que ellos iban siguiendo una corriente de supuestos derechos humanos que principalmente avanzan organismos internacionales, pero lo hacen con financiamiento de Estados Unidos y otros países, ¿no? Pero principalmente Estados Unidos. Y yo creo que ahora se pueda decir abiertamente en Estados Unidos que a nivel nacional y constitucional el aborto no es un derecho fundamental, yo creo que eso implica pues un cambio muy importante. Es algo que yo creo que va a tener repercusión, quizás no inmediata, pero a mediano plazo con organismos internacionales. Hoy mismo la Corte Interamericana y la Comisión emitieron unos comunicados diciendo que estaban muy preocupados por la decisión y su impacto sobre los derechos humanos y los derechos de las mujeres, pero yo creo que a medida de que se vaya aceptando esta decisión, y creo que va a haber bastante turbulencia al principio, pero eventualmente sí la van a aceptar y van a ver que si quieren seguir siendo organismos que estén en conjunto, digamos, con el pensamiento jurídico de los estados que más dinero dan a los organismos, como Estados Unidos, pues yo creo que por lo menos
no van a poder presionar tanto a los estados más pequeños para que cambien sus constituciones y sus leyes. Hay también un impacto muy inmediato, creo yo, en el tema de los fondos públicos de Estados Unidos, que hasta ahora pues iban fluyendo de las arcas del Estado a organizaciones como Planned Parenthood, que cada año se llevaban cientos de millones de dólares y en gran parte se lo llevaban decían ofrecer servicios para un derecho fundamental, el cual ahora ya no es considerado derecho fundamental y yo van a poder secar muchas de esas fuentes de las que se nutrían ellos y después pues mandaban dinero a los grupos activistas en toda la región. Entonces yo creo que el impacto sí va a ser sentido en Latinoamérica. También el impacto anímico, ¿no? De ver cómo un país que 50 años batallando para librarse de esta decisión nefasta, pues por fin lo ha conseguido. Y en sitios a lo mejor como en Colombia o en México, donde recientemente sus cortes han tenido un fallo así parecido al de Roe versus Wade, pues puedan tomar ejemplo y decir, bueno, hay que cambiar la composición de las cortes y hay que darle marcha atrás y si es posible. Así es. Y algo que tú mencionaste, que es un término que hemos visto bastante el día de hoy en redes sociales, que es el término derecho al aborto, derechos sexuales también. Muchas personas han comentado que esta decisión les ha, entre comillas, quitado derechos a las mujeres. ¿Cómo podría responder o cómo podríamos nosotros responder a esta narrativa que ellos manejan, verdad? Porque ellos dicen que se les ha quitado derechos, que pues el aborto realmente es un derecho cuando nosotros sabemos que no lo es. ¿Cómo podríamos explicar por qué no lo es? Sí, bueno, yo creo que el tema de que el aborto sea un derecho de la mujer, yo creo que es mi forma de verlo por lo menos es decir, la mitad de las víctimas del aborto son mujeres, porque la mitad de los bebés son niñas. Y después en sí la mujer que aborta es otra víctima, porque tiene que vivir con ese cargo de conciencia toda su vida. En sí, lo que se dice ser una liberación de la mujer, pues termina en realidad liberando al hombre que no es responsable y que tiene relaciones y después se lava las manos, ¿no? Y deja a la mujer que tenga que solucionar el problema, sea siendo una mamá soltera o abortando y teniendo ese cargo de conciencia. Entonces yo creo que el tema se tiene que enfocar en que el aborto en sí es una violación de derechos humanos y es una violación del derecho a la vida del ser humano, eh, que es una de las cosas, curiosamente, si tienen la oportunidad de leer el fallo, que el juez Alito, que escribe la opinión mayoritaria, él critica a los tres jueces que escriben en oposición a la mayoría y les dice que ellos básicamente en su cálculo, nunca, aunque dicen que hay un balanceo de intereses entre el interés de la vida del bebé y el de la madre, en realidad nunca le dieron durante estos 50 años ningún peso al derecho a la vida del bebé y simplemente lo veían como el derecho de una mujer de hacer algo de lo que quiera con su cuerpo, ¿no? Que es como el dicho que tienen los abortistas. Pero obviamente yo creo que cualquier persona, incluso con cero conocimiento de biología, sabe que una mamá embarazada es una mujer que está llevando a un niño en sí. Entonces son dos personas, son dos seres humanos y el matar a uno de ellos pues es un delito y debe seguir siéndolo. Entonces, bueno, ellos de hecho que lo van a intentar argumentar como una violación de derecho de la mujer, pero hay un hecho interesante que las encuestas y encuestas de los últimos 30 años muestran que
las mujeres se oponen al aborto en el mismo o más ratio, porcentaje que los hombres. O sea, que en sí ese argumento yo creo que no cala y la gente en sí lo rechaza porque pues no tiene sentido. Exacto. Muchísimas gracias por aclararnos un poquito el tema del derecho del que se está hablando aquí. Y pues yo sé que el fallo pues es bastante largo, como tú decías, son más de 200 páginas, pero en lo que tú ya has analizado, tal vez nos podrías explicar un poquito cuáles han sido los argumentos jurídicos que los jueces han vertido en este fallo, o por lo menos los más importantes. Sí. Bueno, pues el argumento principal es uno técnico sobre la interpretación de la Constitución. En la Constitución, el juez Alito hace referencia a dos formas de determinar lo que son los derechos fundamentales que se tienen que proteger. Uno de ellos, una forma, es si están explícitamente escritos, que son en las primeras enmiendas de la Constitución, hay una serie de derechos que están nombrados directamente, como el de la libre expresión, libertad de culto, etcétera. Y esos derechos, pues obviamente son fundamentales y no hay ninguna discusión al respecto. Después hay otra categoría que son derechos que sí son fundamentales, aunque no estaban directamente escritos o no hay una referencia directa, literal, dentro de la Constitución. Y la forma de encontrar o de definir esos derechos es que tienen que estar arraigados en la historia y las cosas de Estados Unidos. Entonces, en su análisis, el juez de la mayoría, Alito, y después los jueces que concurrieron con él, básicamente hacen un análisis histórico de lo que fue la historia de la regulación del aborto en Estados Unidos y obviamente pues concluyen de que en el año en el que se pasó la 14ª enmienda, que es la enmienda donde los abortistas habían dicho que existía ese derecho al aborto, esa enmienda se pasó en los 1860, 68 creo, y entonces ellos ven cuál era la historia de los Estados Unidos hasta ese punto y cuál hubiera sido la intención de los legisladores y los estados que ratificaron esa enmienda. Y en ese análisis ellos ven, bueno, todos los estados en 1868 prohibían el aborto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo iban a considerar que el aborto era un derecho fundamental? Todos los estados estaba prohibido como un delito. Y después, obviamente, históricamente, pues el aborto no había sido aceptado. En Roe versus Wade hay un análisis histórico muy tendencioso, que también el juez Alito hace referencia y bueno, y lo corrige. Y es interesante porque en el disenso los abogados, los jueces, los tres jueces, no hacen referencia a la historia porque pues ya desde el 73 hasta ahora ha habido muchísimo tiempo y han habido muchísimos artículos y no sé cómo se dice, journals, ¿no? Que son artículos jurídicos donde se vuelve a examinar la historia del aborto en Estados Unidos y se comprueba de que lo que habían dicho en la decisión de 73 estaba totalmente equivocado. Entonces, basado en eso, basado en ese estándar, la Corte determina que el aborto en sí no es un derecho fundamental y por lo tanto los estados tienen la potestad de regular el aborto como lo hacen con cualquier otra norma de salud o seguridad, que es básicamente un poder que en el sistema federal de Estados Unidos se le otorga a los estados. Entonces, es muy, muy importante
hacer hincapié en que 5 de los 9 jueces, no todos en la mayoría, hay un juez que no está de acuerdo, pero 5 sí dicen que el Estado puede o prohibir el aborto completamente o permitirlo en la medida que vean adecuada. Entonces, el fallo sí es contundente, dice rotundamente no hay un derecho fundamental al aborto y también le da permiso básicamente a los estados a que si ellos quieren lo prohíban por completo. Cosa que la verdad es que va más allá de lo que yo me esperaba. Y bueno, y que es un grandísimo logro. Obviamente solo el primer paso, porque pues ahora tenemos que ir a los estados, todos los activistas pro vida, trabajar asiduamente en los estados para que se vayan pasando, que vayan gradualmente pues protegiendo a los bebés por nacer. Y eso va a ser un trabajo muy, muy duro en estados como California o como Nueva York, donde la opinión pública pues es muy abortista. Exacto, sí. Y como tú mencionabas, también es una sentencia bastante grande y también muy contundente. En redes sociales también se hablaba de que esta pues tocaba otros casos importantes, eh, otros casos que podrían abordar temas, por ejemplo, como los anticonceptivos o también el mal llamado matrimonio igualitario. ¿Tú crees que esta corte pues podría, de acuerdo a la tendencia, derogar otros temas controversiales como lo es el mal llamado matrimonio igualitario en Estados Unidos? Yo creo que sí podría, creo que es más difícil. Definitivamente, creo que el juez Gorsuch ya falló a favor de ideología de género, entonces sería un poco más difícil, pero hay una de las opiniones concurrentes del juez Thomas, Clarence Thomas, que se considera como el más conservador, es mi favorito. Eh, él dice que se debe revisar estos casos que tú mencionas, el del matrimonio homosexual y otros casos, porque se derivan de la misma enmienda, de la 14ª enmienda y del supuesto derecho a la privacidad y de lo que nombraron como las penumbras. Dicen, en la opinión de Griswold, que es una opinión de los años 60 que se hizo antes que Roe versus Wade, ellos definen que el espacio en la penumbra del supuesto derecho a privacidad de la 14ª enmienda es donde residen todos estos otros derechos. Y es en ese espacio donde la Corte encontró el derecho al matrimonio homosexual, por ejemplo, porque obviamente, usando el mismo estándar que mencioné de pues, la historia y las normas y la cultura de Estados Unidos, cuando se pasó la 14ª enmienda, de ninguna manera hubieran pensado posible que existiera el matrimonio entre ninguna otra forma que fuera un hombre y una mujer. Entonces, sí es posible, pero lo veo un poco más difícil, la verdad. Creo que va a tomar su tiempo y la cultura ha cambiado tanto, tanto en Estados Unidos que va a ser incluso más difícil que el aborto. El aborto aquí siempre se mantuvo bastante dividido entre, yo diría que un 50-50, 55-45, por ahí. Y la verdad es que no cambiaba. Pero en cuestión a estos otros temas, la verdad es que la cultura ha pegado un giro increíble y bueno, se ve incluso dentro de muchas iglesias que se están empezando a aceptar estas cosas, ¿no? Entonces, creo que va a tomar un poco más de tiempo, pero en lo que se refiere a un análisis jurídico, yo creo que sí se podría. Exacto. Ok, muchas gracias. Y vamos ahora con una siguiente pregunta. Para esta pues voy a dar un poquito de contexto porque para quienes recién se conectan, en mayo de este año se filtró una opinión que pues ya
indicaba que este fallo se iba a dar. Y desde ese momento, distintas organizaciones abortistas y contrarias al derecho a la vida, de acuerdo a Lila Rose, que es una de las más influyentes líderes pro vida en Estados Unidos, compartía que desde ese momento, pues estos grupos habían vandalizado al menos 16 iglesias en Estados Unidos. También habían vandalizado no solo con pintas, sino también con actos ya violentos de bombas y demás. Al menos 16 centros de ayuda a la mujer, de la mujer embarazada. También, pues, menciona que habían intentado asesinar también a uno de los jueces que pues en esta ocasión votaron para votar Roe versus Wade. Realmente pues levantó muchísima pasión y también pues enojó a muchas personas este anuncio y que ahora pues se vino a confirmar. ¿Qué podemos esperar no Estados Unidos sino a nivel mundial? ¿O qué escenarios consideras tú que podríamos ver en los próximos días? Bueno, yo creo que ya Políticos y sociales. sí, sociales, como bien dices, sí, han habido actos de vandalismo contra iglesias. Yo diría que incluso se le puede denominar actos terroristas porque son actos violentos que tienen un fin político. Y bueno, yo honestamente yo creo que podemos ver una situación un poco como lo que ocurrió en el verano del 2020 con las protestas por el tema de Black Lives Matter. Y, y, la verdad es que yo te digo, en mi opinión, tenemos el país está ahora mismo tan fracturado que hay una situación muy peligrosa, muy precaria de que haya bastante violencia. Como mencionaste también, hubo un intento de asesinato a uno de los jueces y yo me imagino que tienen que tener ahora una protección increíble. Y bueno, se sabe que incluso la dirección de sus hogares, y varios de los jueces tienen niños pequeños todavía, la divulgaron los abortistas y están haciendo protestas afuera de sus casas, lo cual va en contra de la ley porque se considera como una amenaza a un juez. Y bueno, ellos la verdad es que llevaban muchísimo tiempo pues criticando al movimiento pro vida que ha sido casi absolutamente pacifista. Sí han habido algunos locos, como en cualquier grupo, que han cometido actos de violencia, pero en ningún momento ninguna organización de peso, ningún líder ha promovido la violencia. En cambio, hay varios grupos ahora que sí están llamando directamente a la violencia. De hecho, me comentan que se avisaron específicamente a las iglesias católicas y a los centros de ayuda a la mujer del Departamento de Justicia y el FBI porque habían amenazas serias de que iban a intentar incendiarlas y atacarlas. O sea que podríamos ver lo que se vio en Chile y hay un movimiento que es pseudo anarquista, que yo creo que ellos con cualquier situación, sea el tema de la violencia racial, o sea el aborto, o sea cualquier tema que ellos puedan usar para sembrar el caos y la violencia, lo van a hacer. Y bueno, yo creo que sí va a ocurrir. Yo mismo estoy teniendo cuidado en mi casa y con mi familia, porque yo ya he tenido amenazas. Entonces, bueno, vamos a tener cuidado, ¿no? Pero la verdad es que con nosotros, pues siempre esta causa va más allá de nosotros y, y es tan importante pues que no podemos tener miedo, tenemos que seguir adelante y siempre con amor y enseñando, mostrando la mejor disposición, porque yo creo que al final es lo que atrae a la gente y lo que hace cambiar de pensamiento, porque hay mucha gente buena que quizás ellos no han conocido ningún argumento pro vida y se sienten pro aborto, pero yo creo que tenemos la oportunidad también de cambiar la forma de pensar de mucha gente. Así es, con mucha valentía también, como lo hemos visto
En casi 50 años de activismo, de apoyo de distintas personas, de distintas iglesias y religiones que en Estados Unidos pues se han volcado a apoyar a los más vulnerables, a las personas y a las mujeres con embarazos también vulnerables. Ahora se me ocurre una última pregunta, Alberto, antes de pasar también a las preguntas de los que nos escuchan en esta noche, es, pues se viene también en los próximos meses y años también procesos electorales importantes en Estados Unidos. ¿Tú crees que este evento que sucedió hoy influirá en las próximas elecciones y en la próxima administración? Que yo creo que no. Creo que sí va a causar que haya crispación. Pero ya el país está tan polarizado, ya lo vimos con las últimas elecciones presidenciales, que yo creo que es que no hay mucho margen para crisparlo más. Y la verdad es que el aborto en Estados Unidos, por ejemplo, ha sido muy, muy debatido, ha sido abiertamente los políticos tomaban posiciones a favor o en contra, y siempre eran atacados, o sea que ya tienen como un nivel de confort con, con su posición política, mientras que yo lo veo en otros países como en España, donde es un tema casi tabú, que no quieren tocar. Aquí en Estados Unidos no, o sea, es un tema que los políticos se identifican abiertamente pro vida, pro aborto. Entonces, no creo que cambie tanto. Creo que los demócratas van a intentar hacerlo, pero al fin y al cabo, yo creo que la mayoría del electorado, especialmente el electorado, digamos, que no son de izquierda dura ni de derecha dura, pues ellos votan por otros temas y ahora mismo todos los temas están en contra de los abortistas, que como son pues la economía, la seguridad, y la inflación, o sea, hay unos temas, el manejo del COVID, donde la administración de Biden y los demócratas que están en el poder en el Congreso lo han hecho muy, muy mal, y yo creo que en noviembre vamos a ver un cambio en el Congreso, va a haber una mayoría republicana, creo yo, y a mí no me sorprendería que el presidente Biden incluso no llegue hasta su término. Wow, impresionante. Sí, al final pues tampoco es como muy determinante porque vimos que ahora estamos en una administración que parecía totalmente contraria a la vida y la familia y está sucediendo algo como esto. Gracias, Gualberto. Vamos también ahora a pasar a solicitudes para hablar. Les pedimos a todos, por favor, que sean pues breves con sus preguntas e intervenciones, así pues más personas pueden participar. Vamos ahora también con la primera persona. Hola, ¿qué tal, Humán? Bienvenido. Hola, tengo una duda. Me interesa un punto muy importante que mencionó Alberto, que estamos ya bueno, o no sé si lo mencionaron ustedes en AFI, que estamos cercanos a un proceso electoral y hay procesos electorales también en diferentes países. Tengo entendido que eh, la mayor institución abortista del mundo, Planned Parenthood, bueno, publica sus estados financieros y a quienes les da dinero, pero el último estado se publicó creo que en 2016 o 2017. Yo quisiera saber si hay alguna posibilidad o todo lo que ha ocurrido, haber una posibilidad para que esta institución publique los estados más actuales, porque desde ese año, desde 2016-17 para acá, pues también han surgido nuevas organizaciones, etcétera, y sería interesante conocer a quiénes les está dando dinero. Yo tengo sospecha de un partido acá en Guatemala que probablemente haya recibido ayuda, pero como no tenemos ese registro, o no sabemos, y ellos tampoco han declarado de dónde han recibido dinero, que es un partido de los que de alguna manera de repente va metiendo el tema aborto. Sería interesante que tal vez a través de otra vía conociéramos si es
si este partido ha recibido dinero de Planned Parenthood, porque es muy evidente el activismo, y como sabemos, ese activismo que se hace en todos los países de Latinoamérica no es gratis, sino que es patrocinado por Planned Parenthood. Entonces, a puertas de un nuevo proceso electoral en Guatemala el próximo año, sería interesante saber quiénes reciben plata de Planned Parenthood, si fuera así, posible. Sí, sí, yo creo que uno de los beneficios de esta opinión va a ser que va a poder exigir más transparencia. Hemos tenido muchísimos problemas por la vía legal de exigir que reporten sus finanzas de forma transparente, porque ellos siempre se apoyaban en el tema de la privacidad, que como estaban tratando con un tema de un derecho fundamental que lo alberga el derecho a la privacidad, pues entonces ellos no tenían que declarar con poquísimos detalles. Entonces, ahora que se le quita esa designación al aborto como un derecho fundamental, se puede tratar como si fuera cualquier otro procedimiento médico, incluso en los estados que lo permitan. Yo creo que una de las cosas que podemos hacer a nivel federal en los Estados Unidos, en el Congreso, y yo creo que consenso, es eso, es tener muchísima más transparencia de cómo utilizan los fondos y especialmente a nivel internacional, porque es muy, muy difícil. Ellos utilizan unos mecanismos que son casi imposibles ahora mismo de seguir. Y bueno, es una de las cosas que yo creo que vamos a poder empezar poquito a poco a sacar a la luz y que yo creo que sí, efectivamente, va a ayudar muchísimo porque sea Planned Parenthood directamente o Planned Parenthood donándole a otra organización internacional que después es la que manda los fondos, al fin y al cabo ese dinero pues influye muchísimo y como tú bien dices, estas campañas no se hacen gratis, se hacen con muchísimo dinero y definitivamente, incluso yo diría que se hace con dinero de los fondos públicos de Estados Unidos. O sea que ahí es donde podemos de verdad, digamos, hacerle más daño a los abortistas porque ellos se mueven por el dinero y con el dinero y ahora pues podemos exigir transparencia. Muchas gracias, Gualberto y Quetzalomán, por tu pregunta. Aquí estoy viendo que hay muchos líderes pro vida guatemaltecos y también miembros de AFI. Nos acompaña también Ligia Briz, que es nuestra directora ejecutiva. Hola, Ligia. Por si quieres aportar algo a esta conversación, bienvenida. Muchas gracias. Quería pasar un poco más anónima, pero está bien. Bueno, antes de mi pregunta, primero felicidades a todos, especialmente a ti, Alberto, y a todos tus colegas. Sabemos que ha sido una lucha ardua, no de meses, no de años, de décadas. Y la verdad es que felicidades a todos los líderes pro vida que estamos acá, que en cierta medida hemos aportado también desde nuestros países y hoy es un día grande, hoy es una fiesta, tenemos que estar celebrando esto. Ahora, quiero hacerte una pregunta después de las felicitaciones. Quiero hacerte una pregunta difícil, Alberto. ¿Legalmente esta sentencia de la Corte se puede revocar? Es decir, ¿qué podemos nosotros prever que los contrarios, los pro muerte, pueden estar pensando hacer? ¿Verdad? ¿Qué pasos legales se podrían seguir? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué nos recomiendas en nuestras regiones poder prepararnos? Nosotros aquí en Guatemala hemos sido un bastión celeste, por la gracia de Dios y por el trabajo de todas las organizaciones, pero ¿qué prevés tú también en la región? ¿Se puede revocar en otros países? ¿Se puede aumentar la presión? Porque evidentemente organizaciones como Planned Parenthood no van a dejar ir no millones, sino billones de dólares tan fácil, ¿no? Muchísimas gracias por tu participación. Pues muchísimas gracias. Sí, en cuestión a la primera pregunta, ¿qué creo que van a hacer ellos? Pues el presidente Biden, que se dice ser católico,
y creo que incluso dice que es muy católico, él salió inmediatamente y dijo que estaban tomando medidas para asegurarse de que, por ejemplo, las píldoras abortivas y el aborto químico iba a ser ampliamente disponible y que el gobierno federal, bajo su mandato, iba a asegurarse de que, aun cerrando las clínicas abortistas, iban a fomentar el acceso a estos abortos químicos. Entonces, yo creo que ese va a ser uno de los temas que vamos a ver que en los próximos días y meses vamos a tener que abordar y va a ser difícil porque no se puede tratar a nivel estatal porque el proveedor de estos químicos, que son unos venenos en realidad, pues pueden estar en diferentes estados y hay otros casos anteriores a Roe versus Wade, de hecho, que fueron casos precedentes a Roe, que trataban específicamente con el envío a través de cruzando las líneas estatales de los anticonceptivos. Y fue uno de esos casos que creó este derecho fundamental, supuesto derecho a la privacidad en cuestiones sexuales, y de ahí es que nació en otro caso, en el próximo caso en Roe, el derecho al aborto. Entonces, yo creo que fíjate que es impresionante que le hemos una de las cabezas a esta medusa, pero ahora vienen las otras que están ahí antes y que siguen estando. Y bueno, los abortistas ya anteriormente a esta decisión ya estaban cambiando su estrategia a hacer más y más abortos químicos porque les resulta más y bueno, ganaban más dinero haciéndolo. Entonces yo creo que esa va a ser la próxima frontera que tenemos que abordar. Y después la segunda pregunta era en Latinoamérica o en el extranjero, ¿qué podéis hacer? Yo honestamente creo que en países donde ya hay el derecho a la vida ya está protegido, hay que intentar solidificar la protección a nivel constitucional explícitamente. Si hay una mayoría de guatemaltecos, digamos, que son pro vida, y la constitución es ambigua, de alguna manera hay que corregir eso antes de que se le dé la oportunidad a una corte constitucional, quizás con una composición abortista, de manipular. Te perdimos, Gualberto. Creo que desactivaste tu micrófono. Sí, te nos quedaste en mute un ratito, Gualberto. Pero solo para aclarar a nuestros invitados internacionales, la Constitución guatemalteca es clarísima, pero vale la pena tomar ideas para los demás. Gualberto, ¿estás aquí? Veo también bastantes líderes pro vida de otros países de Latinoamérica. Si alguno también quisiera compartir sus perspectivas o comentarios, bienvenido, puede alzar la mano. Adelante, Gualberto. Sí, creo que ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, buenísimo. Sí, perdona, estoy en el coche porque tengo seis hijos y como aquí son las 8:45, están ahora ellos corriendo en la casa como salvajes. Así que estoy refugiado en mi coche hablando con vosotros. Pero pues nada, lo que decía es que hay que reforzar esas leyes si se puede a nivel constitucional. En Guatemala, como me cuentas, el derecho constitucional está clarísimo. Entonces, pues lo próximo pues sería que la reglamentación, ¿no? Las leyes penales también estén al día para que no se use la excusa de alguna reforma, como esto se ve mucho en la República Dominicana, donde cada año están luchando porque con la excusa de reformar su código penal intentan meterle alguna legalidad
despenalización del aborto, ¿no? En las circunstancias de violación, etcétera. Entonces, siempre estar al día en las reglas y después, obviamente, la cultura de la vida, que es que se tiene que fomentar de una generación a la otra y que es algo que nunca se puede dejar de lado. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos en nuestra casa primeramente, en las escuelas exigir que también se tenga una cultura de la vida. Hay que intentar que las cosas que dañan esa cultura, como puede ser la pornografía o no sé, violencia doméstica, cosas de ese estilo, pues también que también se traten abiertamente y que se intentan tener esa cultura de la vida en todos los sentidos. Pero sí, yo diría que aparte de Guatemala, creo que, por ejemplo, Paraguay tiene la constitución también muy clara, pero hay muchos otros países donde la constitución es bastante ambigua y están usando eso para intentar introducir el aborto. Muy bien, muchas gracias. Seguimos invitando a los oyentes a que puedan compartir sus perspectivas. No necesariamente tienen que ser preguntas, comentarios, para que todos podamos pues analizar este tema tan importante. Sería bonito que alguien de Latinoamérica también nos compartiera sus perspectivas sobre este fallo del día de hoy, así que también los invito. Hola Carly, bienvenida. Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Yo soy de México, muchísimo gusto y pues quería agradecerles por hacer este espacio, por informarnos a todos los latinos. Hay mucha gente con muchas dudas, a mí también me han escrito y pues me encanta que estemos hablando de eso. Quiero felicitar a todos los líderes pro vida de Latinoamérica. Y lo que me gustaría mucho en este momento, aparte de felicitarlos y de que festejemos juntos, porque hay que festejarlo, que el bastión de aborto que es Estados Unidos está dando un vuelco, ¿no? Y eso es emocionante para todos, es muy emocionante. Y sobre todo para los que vivimos en países que ahorita estamos viviendo todo lo contrario, ¿no? Como es la realidad de México. Y yo lo que los invitaría es que esto nos devuelva la esperanza, porque yo conozco mucha gente que está en la lucha y que ha perdido la esperanza. Y pues yo los invitaría como que Dios nos está dando esperanza, nos está mostrando el camino. Hay que tener fe, hay que ser persistentes, hay que seguir luchando porque esa es la única forma de lograrlo. Esa es la única forma. Hay que ser activos, hay que ser activos porque hay mucha gente que se dice o que se dice católico, ya pues ya vimos a Biden, ¿no? Hay que ser congruentes con su fe, hay que ser activos, hay que alzar la voz y no hay que dejarnos porque nosotros somos la resistencia. Y pues nada, que este fallo nos ayude a todos a mantener esa esperanza y a seguir luchando para lograr que en nuestros países sea una realidad también proteger la vida. Muchísimas gracias, Carly. Qué lindo mensaje y también de un país tan cercano a Guatemala como México. Sí, Vamos ahora. un comentario rápido es que yo creo que especialmente en México, creo que lo que ha pasado hoy pues les debe dar muchísima esperanza porque en México pues tuvieron un caso bastante parecido a Roe versus Wade hace poco y nada, yo creo que es, pues aquí tardamos 50 años en darle la vuelta, yo espero que en México sean 5 años en vez de 50 y que trabajen duro para cambiar la composición de esa corte y revertir también ese fallo nefasto que tuvieron recientemente. Así es. Tenemos ahora también aquí a Lorena que
nos puede compartir también sus comentarios. Bienvenida, Lorena. Creo que se salió. Bueno, si no, esperemos un ratito más y también a quienes quieran compartir. Ah, no, listo. Hola, Lorena, bienvenida. Gracias, felicitaciones por este éxito, ¿verdad? Logrado. Pero sí tengo una duda. Yo hace unos días leí un artículo que escribió, ahorita no tengo presente quién, de que muchas mujeres, sobre todo que viven en Texas, se estaban volteando a ver hacia los Estados Unidos, perdón, hacia México, porque ya en Texas empezaban muchas restricciones por al aborto. Y que entonces estaban volteándose a ver a México como una salida para poder ir y practicar el aborto en ese país. Mi pregunta sería entonces si esto no vendría a ser que que estos grandes monstruos quieran venir a fortalecer las clínicas abortivas en países que ya lamentablemente abrieron sus puertas a este terror como es el aborto. Sería esa mi pregunta nada más. Sí, Muchas gracias, interesante. sí, es una buenísima pregunta y de hecho, si consideran lo que ocurrió en Irlanda, durante muchísimos años el aborto era totalmente ilegal en Irlanda y las clínicas abortivas lo que tenían eran oficinas, básicamente oficinas de viajes en Dublín, en diferentes Irlandas, donde conectaban a las mujeres en Irlanda con clínicas de aborto en Londres y en Inglaterra. Entonces yo creo que sí es posible, aunque por la naturaleza del fallo que se permite que el aborto en realidad puede seguir siendo legal digamos, en California o en Nueva York o en diferentes estados más liberales, dudo que les sea beneficioso, digamos, invertir en otros países simplemente porque el transporte, el tiempo va a ser mucho más que coger un vuelo e irse a Los Ángeles. Entonces, quizás en las regiones fronterizas sí pueda ser algo donde vemos que se crean clínicas. De hecho, en Estados Unidos, antes de 1973, mujeres sí se iban a México a clínicas clandestinas y cometían abortos en México. Entonces, es posible, pero yo creo que hablando a gran escala, al nivel en el que ha estado operando la industria abortiva, pues yo creo que seguramente no les venga irse a otros países, sino que más bien pues se van a intentar fortalecer en los Estados Unidos, donde se ven más fuertes, ¿no? Y yo creo que eso, de hecho, ya lo han estado haciendo porque el modelo de las clínicas de Planned Parenthood ha ido cambiando poco a poco y han ido construyendo unas super clínicas que son cuadras enteras en las ciudades grandes, en los estados liberales. Entonces yo creo que ellos ya intuían que esto podía pasar y ya estaban trabajando para hacerse fuertes en los estados donde ellos piensan que van a tener el apoyo. Así es. Y otro tema importante es también el apoyo. Bueno, sí, que las empresas privadas están pues ofreciendo ahora a sus trabajadores. Por ejemplo, Amazon anunció que pues por este clima que se estaba viviendo en Estados Unidos, iba a financiar los costos de viaje de sus trabajadores en Estados Unidos que necesiten un aborto para que puedan viajar a otros estados a realizárselo. Entonces, también aquí vamos a ver qué empresas, qué multinacionales de entretenimiento, de cualquier tipo de comercio están también apoyando esta agenda abortista. Sí. Muchas gracias. Sí, fíjate, yo hoy vi la noticia también porque inmediatamente anunció, creo que fue Apple,
Amazon, Disney, o sea, mismos que están en el mes del orgullo y que están en toda la decadencia de la cultura, pues es como un paquete, ¿no? Entonces, todas esas mismas compañías están ahora ofreciendo pagar el viaje, pero fíjate que yo creo que eso va a ser más, es más como un tipo de anuncio político suyo, Sí. y que si en realidad eso empieza a costarle, yo no creo que lo mantengan y no creo que, no, o sea, yo creo que simplemente lo están haciendo como una especie de statement, ¿no? Para hacerse solidarios con la gente que piensa como ellos, pero si de verdad empieza a sacarle el bolsillo, dudo que lo mantengan. Ok, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta. En ese momento todavía podemos realizarla, siempre de manera respetuosa y de la forma más breve para que todos podamos participar. Aprovecho también para recordarles que este en vivo va a quedar grabado en Twitter por creo que son 24 horas y posteriormente también lo vamos a estar compartiendo en otras plataformas como YouTube y Facebook para que puedan compartirlo con sus amigos y contactos. Vamos ahora con la siguiente intervención de Astrid Ríos. Bienvenida, Astrid. ¿Nos escuchas, Astrid? Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Mi Dale. pregunta es si no. Perdón, Astrid, creo que lo silencié por error. ¿Podría repetir tu pregunta? Sí, que si cambia la legislación o deben modificar la legislación en los estados pro-choice respecto a algo de la privacidad. O sea, ¿qué tan amplio es ese tema de que se consideraba el aborto como parte del derecho constitucional a la privacidad? No sé si me explico, porque hemos visto un montón de videos en donde realmente no tienen que dar mayor información, ni del procedimiento, ni del perfil de la persona, menores de edad pudiendo acceder a los servicios, entre comillas. Entonces, aunque sean pro-choice, deberán modificar de alguna forma la legislación para proteger este nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia. A ver, ahora, ¿me escuchan? Sí, Alberto, te escuchamos. Sí, perfecto. Bueno, a ver, creo que la pregunta es si hay una forma en la que se puede, digamos, forzar a que los estados que están a favor del aborto, eh, digamos que den información, por ejemplo, sobre el número de abortos que se cometen o que respeten alguna de las normas que se van a ir pasando. ¿Es esa la pregunta? Sí, básicamente si se tiene que modificar la confidencialidad y exigir mayor transparencia, ahora que ya no es un derecho constitucional como era antes. Sí. Bueno, yo creo que la forma en la que eso se va a conseguir es a través de la modificación de las leyes de salud pública, porque hay muchas normas, especialmente desde la administración de Obama, que federalizó bastante del el tema de salud en Estados Unidos, se llevó hasta el nivel federal, y entonces ahora que tenemos este fallo donde el aborto ya no se considera un derecho
fundamental. Yo creo que se puede empezar a nivel federal en los Estados Unidos a requerir cierta información que antes simplemente no se hubiera dado. Entonces, para eso vamos a tener que tener un Congreso pro vida, por lo menos un Congreso republicano nominalmente pro vida, que yo creo que se podría tener después de noviembre. Y después también, como el sistema de salud se hace desde las agencias federales que están bajo el poder del Ejecutivo, pues el tener un presidente pro, pues va a ser necesario. O sea que esos cambios yo creo que los vamos a ver a medida de que pasan los años. Van, yo de 2 y 4 años antes de realizar todos esos cambios. Pero hay un tema que es el tema del el derecho a la privacidad bajo las constituciones estatales, porque durante estos 50 años que estuvo en vigor Roe versus Wade, muchos estados, las Cortes Supremas de los estados que interpretan las constituciones estatales, porque cada estado tiene su propia constitución, después está la constitución federal que controla, pero en muchas circunstancias la constitución estatal pues tiene toda la potestad. Y ahora con este fallo, la Corte Suprema dice que los estados son los soberanos en este tema de salud. O sea que la Corte Suprema de un estado podría hacer lo que hizo la Corte Federal en Roe versus Wade y hacer como un mini Roe versus Wade a nivel estatal. O sea que yo creo que ahí vamos a tener muchísimo trabajo los abogados pro vida y vamos a tener muchísimas batallas a nivel estatal para intentar que no se creen estos mini Roe versus Wade a nivel estatal. Y bueno, eso se va a ver a través de los años también, porque estos casos tardan años en litigarse y va a ser algo que efectivamente va a ser crucial en toda esta batalla. Muchísimas gracias, Alberto. Tenemos aquí también a Ani, bienvenida. Te escuchamos, no sé si nos escuchas tú. Hola Ani, bienvenida. Creo que su micro no está activado. Ani, ¿nos escuchas? Ya tienes la posición Sí, de hablante para poder participar. sí, lo siento, ahorita me di cuenta. Bueno, yo no es pregunta, más que todo es como una opinión que quiero dar con todo esto. Obviamente esto es pues es un gran avance, obviamente. Lo único de que yo también creo de que con este cambio vienen muchísimos más cambios detrás y creo que uno es de que también de la comunidad provida debemos de pues también como comenzar a resaltar la importancia de lo que es la paternidad. Pienso yo de que esto también es un cambio que va de la mano con esto que acaba de pasar, y que también forma parte de la causa pro vida, pues entonces, más que todo eso, creo de que deberíamos de aprovechar también aquí en Guatemala am, a, a- a fortalecer como esas, yo creo que Guate sí está como un poco no sé, mal en ese sentido con la ley que también querían aprobar la vez pasada, em, porque realmente nuestra constitución es súper clara con respecto al derecho de la vida. Entonces sí creo de que con esto vienen más cambios como lo que digo de promover la paternidad responsable, ¿verdad? Y como pensar qué formas podríamos hacer como comunidad pro vida para promover pues este cambio de incentivar a también a los hombres que formen parte de este movimiento.
y solamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Sí, es una oportunidad muy grande y es una responsabilidad para todos nosotros. Hoy nos toca festejar un poquito, pero mañana nos toca remangarnos y ponernos a trabajar incluso más duro que antes, porque, como dices, pues ahora tenemos la responsabilidad de hacer este trabajo que en Estados Unidos pues no podíamos hacer porque nos lo prevenía la Corte. Ahora sí podemos y bueno, eso es, como digo, una gran responsabilidad que tenemos que asumir y tenemos que sacar adelante. Yo creo que el movimiento Pro Vida está listo para hacerlo y vamos a poner nuestra fe en Dios que nos llevó hasta este punto y seguir trabajando. Así es. Y cabal, justo en Guatemala, pues un tema que va relacionado a lo que mencionabas, era el fortalecimiento de la familia, del matrimonio también, porque hemos visto estudios en distintos países que demuestran que las familias fuertes, unidas, presentan muchos menos índices de violencia, por ejemplo, también índices menores de deserción escolar. Entonces, este tema que la chica compartía, pues sí, creemos que es como que la clave, apostar por la familia, por el matrimonio, porque pues hemos visto a través de la historia que es la institución que funciona y que pues puede brindar desarrollo a un país, especialmente cuando la cultura y la identidad de los ciudadanos, en este caso los guatemaltecos, es 100% pro vida. Así que es un tema que tenemos que apostar como ciudadanos y también como movimiento pro vida. Muy bien, no sé si alguien más quisiera compartir alguna opinión, alguna pregunta para Alberto. Tenemos todavía unos pequeños momentos para una última intervención. Bueno, yo creo que pues aquí hemos dejado una conversación bastante enriquecida con muchos puntos y perspectivas y creo que si no quedan más dudas y comentarios, solo me queda hacerte a ti, Alberto, por tu apoyo en este análisis que hemos realizado en esta noche sobre el tema de Roe versus Wade. Y para quienes se unieron tarde o quienes quisieran compartir esta transmisión, recuerden que va a estar disponible en nuestro perfil de Twitter durante 24 horas y posteriormente también lo vamos a compartir en YouTube, así que los invitamos a seguirnos como Familia Importa. O Alberto, ¿algún mensaje final que quisieras dejar a los que nos acompañaron en esta noche? Pues solamente daros las gracias a todos por estar aquí compartiendo estos minutos y a la organización de AFI, con la cual he tenido el gusto de colaborar durante mucho tiempo y de ver el trabajo tan bueno que hacéis allí. A todos los que están en esta conversación os recomiendo que os unáis a todos sus esfuerzos, que mantengáis el movimiento Pro Vida muy vivo, que nunca dejéis de luchar en los países como en México y en Colombia, donde se legalizó el aborto, porque yo creo que hoy es un día que nos recuerda que tenemos que tener fe y que podemos ganar esta batalla. Y nada, pues a seguir luchando y de nuevo muchísimas gracias. Gracias y felicidades a todos. Podemos celebrar en esta noche este gran triunfo pro vida. Muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Bueno.